llama lesión renal, perdón, mujer en el ámbito de la enfermedad renal crónica. Y definitivamente el embarazo, si muchas de las enfermedades en las mujeres, por ejemplo, inician en el embarazo. Y una de las cosas que tienen que preguntar ustedes al evaluarla, al evaluar en consulta a una mujer, es que cuántas veces se embarazó y si en uno de esos embarazos tuvo preeclampsia, hipertensión, se hinchó las piernas, se hematizó, porque ese puede ser el inicio de una enfermedad renal, ¿de acuerdo? Muchas inclusive llegan a consulta con una enfermedad renal crónica de etiología desconocida y resulta que pues cuando ustedes hacen una retrospectiva de toda la historia clínica de la paciente, se van encontrando en el tiempo que encuentran pues antecedentes de preeclampsia, de hipertensión en los 2 o los 3 embarazos y ahí tienen ustedes ya su hilo conductor donde ustedes van a encontrar las respuestas de por qué esta mujer puede estar teniendo un grado de enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Entonces, una de las cosas importantes, las mujeres asumen socialmente una carga familiar, y aunque no es lo mismo una mujer que un hombre, optan por tratamientos conservadores. Hay una teoría, pero que es absurda, que por ser mujeres no tienen una buena calidad de vena y una buena calidad de arteria, por eso son confeccionadas en menor cantidad fístulas arteriovenosas y se colocan catéteres para hemodiálisis. Y los catéteres causan infecciones y la segunda causa de mortalidad en los pacientes en hemodiálisis son las infecciones luego de los riesgos cardiovasculares, ¿no? Esto lo vamos a topar acá, ¿sí? Netamente nada más para acá, para que ustedes vean, existen diferencias en evolución. Cuando una mujer y un hombre es diagnosticado de enfermedad renal crónica, definitivamente existen unos diferenciales muy grandes, ¿no? Entonces, ¿existe mayor incidencia de enfermedad renal crónica en mujeres que en hombres? Definitivo. El uso de las ecuaciones son dependientes de la creatinina y al parecer sobrediagnostican la enfermedad renal crónica en las mujeres. Recuerden que los hombres tenemos mayor masa muscular que las mujeres. Ahora ya casi ya no, las mujeres también hacen full ejercicio. Ahora, el papel protector de los estrógenos, no nos olvidemos de eso, hasta una cierta edad los estrógenos protegen a la mujer, ¿sí? Y las mujeres difieren por varios aspectos, ¿no? Con sus pares masculinos, ¿no? Por ejemplo, tienen menos progresión, yo que sé, una mujer lúpica, como lo habíamos dicho, hay que cambiar las medicinas en forma brusca, y el embarazo representa una oportunidad de diagnóstico. Entonces, yo les pregunto, les digo, acuden ustedes y evalúan a una mujer de 45 años de edad, no hipertensa, no diabética, ¿no es cierto?, que acude ya con 1,8 de creatinina, con proteinuria, y en el historial se resalta que la mujer tuvo 2 embarazos, primer embarazo terminado pretérmino por preeclampsia y el segundo embarazo tuvo síndrome de HEP. Entonces, ¿dónde estarán las explicaciones de la insuficiencia renal crónica? En los embarazos que tuvo esta mujer, ¿de acuerdo? Ok, vamos ahora hacia los factores de riesgo. ¿Cuáles son el cribado que se debe hacer en los pacientes con enfermedad renal crónica? Preguntas en esto. ¿Está claro que no es lo mismo hacer un diagnóstico de enfermedad renal en una mujer que en un hombre? ¿Está claro? Que existen factores que protegen a la mujer hasta una cierta edad, pero también que existen factores que pueden ir en contra del normal desarrollo de la enfermedad renal crónica en la mujer, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el screening que se debe hacer en los pacientes o cuál es el cribado que se debe hacer? Eso quiere decir que nosotros tenemos ciertas características de pacientes que los que debemos hacer un cierto screening o cribado, ¿no? Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial. Estos pacientes con hipertensión arterial por lo menos deben acudir a un screening o un cribado de la enfermedad renal crónica por lo menos una vez al año, ¿de acuerdo? O tienen que hacerles una vez al año. Pacientes diabéticos tipo 2, todo paciente diabético tipo 2 que sobrepase los 5 años de diagnóstico de diabetes debe realizarse un screening de enfermedad renal crónica. Los diabéticos tipo 1, con más de 5 años de evolución, igual de la misma manera. Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, por ejemplo, paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, paciente que tenga historia de eventos trombóticos, pacientes que tengan una historia de arritmias cardíacas, etcétera. O sea, paciente que tenga un conglomerado de complicaciones cardiovasculares ya establecidas, son pacientes que deben definitivamente realizarse un screening, ¿no?
Los pacientes mayores de 60 años, obligado, y aquí ustedes están netamente en la obligación de discernir si este paciente adulto mayor tiene una enfermedad senescente versus una enfermedad renal crónica. ¿Cómo hacemos esa diferencial? Como lo habíamos dicho, si es un paciente que tiene una creatinina un poco elevada, cuya tasa de filtrado glomerular está en menos de 60 ml minuto, en el hemo no encuentro proteinuria, eco renal normal, si es hombre, próstata normal, ¿sí? Y no encuentro ninguna alteración y su presión está bastante controlada o su diabetes de pronto algo controlado, entonces posiblemente se trate netamente de una nefropatía senescente, ¿no? Versus aquel paciente que ya tiene un deterioro, por ejemplo, ya tienes un diabético de varios años, hipertenso de varios años, que ha tenido estos episodios de mal control, acude obeso, toma INES, o sea, toma todo lo que pueda, etcétera, ya es simplemente un paciente que posiblemente ya cumple criterios de enfermedad renal crónica, ¿no? La edad es un factor de susceptibilidad para la enfermedad renal crónica. Recuerdan que había nombrado yo mucho la edad en lesión renal aguda, ¿no? Era un hombre que llegaba o una mujer que llegaba con una menor cantidad de nefronas y de pronto tenía que afrontarse, ¿sí?, a una condición adversa. Lo mismo sucede con la edad. En la edad, pues uno va perdiendo a medida que va envejeciendo. Recuerden, va perdiendo a partir de los 40 años. Pregunte, eso sí, de 0,75 a 1 ml minuto por año. Eso es lo que va perdiendo de tasa de filtrado glomerular a medida que vamos envejeciendo, ¿no? Los obesos, hay que hacer screening en los obesos, ¿no? Y en los obesos no solo basarse, ojo, en la creatinina, porque la creatinina ya vimos que con el ejemplo que pusimos, la creatinina puede ser como muy falsa, ¿no? Puede estar causando el mismo hecho de que tenga sobrepeso, puede estar causando un fenómeno de hiperfiltración el paciente, a pesar que está obeso. Entonces acá ya no solo nos basaremos en la pura creatinina, sino posiblemente en otro tipo de compuestos, por ejemplo, como la microalbuminuria, la creatinuria en orina parcial. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace eso. Procesos que nos ayuden en cierta manera o exámenes que nos ayuden a discernir si no estamos frente a una enfermedad renal crónica, ¿no? Igual ya les voy a mandar un artículo que tienen que leer, pero ya les digo, fíjense, hay un estudio donde habla que el solo bajar 4 kilos de peso, ¿sí?, disminuye del 25 al 30% del riesgo de deterioro de la función renal. Entonces, ¿cuál será una de las medidas que yo tengo que pedir al paciente como medida nefroprotectora? Que baje de peso, ¿no es cierto? Intentar que el paciente pierda peso como medida nefroprotectora. Fíjate que la información, o sea, bajo 4 kilos por lo menos, disminuyó un 25 o un 30% del riesgo de probabilidad de mayor deterioro de la función renal, ¿no? Y es por eso que ustedes alguna vez van a ver esto, que el paciente va al nefrólogo y el nefrólogo no le deja absolutamente nada, no le dice, haga primero dieta. Por 3 meses probemos primero dieta, le manda a la nutricionista y de pronto van donde ustedes le dice, pero vea, dice Sarela, me voy del nefrólogo y en vez de darme la pastilla, ¿no es cierto?, que están acostumbrados los pacientes, me manda a hacer dieta, eso no está bien. Entonces ustedes dicen, no, sí, está bien, primero tiene que bajar de peso, controlar su dieta y eso posiblemente sea el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Este tipo de tratamientos, de cambios en el estilo de vida, representa el 70% del tratamiento de la enfermedad renal crónica. Eso quiere decir que ustedes, con medidas como baje de peso, baje la sal en la dieta, etcétera, cosas así que uno le dice cambie totalmente el estilo de vida, bebe un poco más de líquidos, etcétera, esto representa el 70% del tratamiento. Ok. Familiares de primer grado de pacientes con enfermedad renal crónica, con enfermedades renales hereditarias, de la misma manera, ¿no? Si yo vengo, por ejemplo, de una familia que tiene enfermedad poliquística autosómica dominante y tuvo mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, y mi papá ahora acaba de tener, somos yo que sé, 6 hermanos. La probabilidad de que 3 de los hermanos tengan enfermedad poliquística autosómica dominante es real, o sea que estamos hablando del 50% de probabilidades, ¿de acuerdo? Sí, entonces ya son como factores genéticos, existen otro tipo de factores genéticos, por ejemplo, como síndrome de Alport, que es una cuestión netamente genética ligada más al cromosoma X, que igual hay que evaluar si es que el paciente tuvo o no tuvo este tipo de factores genéticos, ¿no? Enfermedades obstructivas, lo comentamos ya. Por ejemplo, si ustedes encuentran una enfermedad obstructiva en una mujer, lo primero que hay que ir a pensar es en problemas de cervix. De pronto no tiene una masa que está obstruyendo los riñones o algo que está obstruyendo los riñones.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mujer de 50 años de edad, diagnosticada hace 2 años de una masa a nivel de mesotelio, una masa a nivel abdominal. Yo que sé, vamos a poner que era un CA de colon, supongamos, ¿sí? Recibe quimioterapia y aparte de eso le dan radioterapia. Aquí la causa bueno, acuden de ustedes, vamos a comenzar una historia buena, ¿sí? Acuden de ustedes, le encuentran con 1,9 de creatinina. Aquí a primera vista sería de pronto la quimioterapia o algo le está causando problemas. Realizan una ecografía y resulta que en la ecografía encuentran riñones dilatados, pero la masa no es tan grande como para que dilate los riñones. La explicación acá será que la radioterapia posiblemente causó una fibrosis retroperitoneal. Recuerden ustedes que los riñones son retroperitoneales y los ureteres discurren por la parte retroperitoneal. Las radioterapia o este tipo de procedimientos puede causar fibrosis retroperitoneal y puede causar una obstrucción, una uropatía obstructiva, ¿de acuerdo? El uso prolongado de fármacos nefrotóxicos, lo comentamos ya, pacientes que por largo tiempo a veces abusan de los AINES o abusan de ciertos fármacos con un poder nefrotóxico, deben hacerse screening, ¿de acuerdo? Y las enfermedades autoinmunes y neoplásicas, obligado un screening. Si al frente tenemos una paciente con lupus eritematoso sistémico, ¿de acuerdo? Esta paciente con lupus eritematoso sistémico, pues obligadamente tendrá que hacerse un screening de enfermedad renal crónica, por ejemplo, porque el lupus puede causar una nefropatía lúpica y habrá que estarlo evaluando totalmente en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo que realmente al momento de evaluar un paciente con enfermedad renal crónica, no solo es el hecho de que miremos qué tanto puede estar afectando, ¿no?, la enfermedad renal crónica, sino miremos estos factores de riesgo en donde tenemos que hacer, por ejemplo, un cribado, ¿no? Supongamos, acá tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y resulta que este hombre lleva un buen tiempo, o más bien dicho, les comenta que lleva buen tiempo levantándose a las madrugadas a orinar 2 o 3, 4 veces, ¿sí? Entonces, Luis, ¿cuál sería ahí los 2 factores de riesgo que podría tener este paciente? Luis Valdivieso. De lo que está orinando, podría ser que en este caso tenga una nefrolitiasis. No, bueno, vamos a ver. Heidi Vera, repito nuevamente el ejemplo. Este paciente viene con diabetes tipo 2 de buen tiempo, ¿no es cierto? Y es un hombre y dice, pues nada, doctorita Heidi, me estoy levantando a las madrugadas, a cada momento estoy orinando a cada momento, ¿sí? ¿Cuál sería posiblemente su factor de riesgo que está causando problemas? ¿Qué harías tú, Heidi? O sea, ¿qué haríamos en este paciente? Hombre, se levanta a las madrugadas a orinar, tiene diabetes. ¿Cuáles serían las 2 cosas que tendría que evaluar? Diabetes tipo 2 y Bueno, también tiene diabetes, ¿no? Ya lo dije, tiene diabetes. la hiperplasia prostática tal vez. Podría ser una de las cosas, ¿no es cierto? Puede ser una hiperplasia prostática, se está levantando, tiene nicturia, en la noche a cada momento orinar. ¿Y cuál sería la otra? ¿Qué causa cuando nosotros tenemos mucha osmolaridad? ¿O cómo se diagnostica la diabetes? Por síntomas más. Cuando está Ah, descompensado. poliuria. Exacto. Entonces, ¿no será que de pronto el paciente tiene una descompensación de su diabetes y eso está causando mayor deterioro de la función renal? O como bien lo dijo Heidi, ¿no será que de pronto este paciente hombre tiene una hipertrofia prostática, algo que esté causando? Entonces, ¿tengo o no tengo factores de riesgo al frente en este paciente? Sí, ¿no es cierto? Entonces, por favor, cuando ustedes, siempre recibo en consulta, tanto privada como en el hospital, que solo me mandan con la tasa de filtrado glomerular. Dice, tasa de filtrado glomerular de 55 ml en minutos. Visitar urgente al nefrólogo para que le vea. Pero nada, resulta que esa tasa de filtrado glomerular no era real. El paciente venía, yo qué sé, justo le tomaron la creatinina cuando se deshidrató, justo le tomaron la creatinina cuando hizo un par de diarreas, o justo le tomaron la creatinina cuando el paciente estaba en el pico hipertensivo. Entonces, ahí no se olviden de enviar con todo, ¿no? Les voy a enseñar inclusive cómo pedir un eco, cuándo pedir un eco y ciertas pruebas de laboratorio. ¿De acuerdo, chicos? Sí.
Preguntas de esto. Permítame un rato conectar, solo que se me está desconectando se me está descargando mi computadora. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, pregunto yo acá, entonces. Ok, vamos a ver. Génesis chungando. A ver, Génesis, vamos a poner un caso clínico ahí de la vida real, ¿sí? Viene una mujer de 30 años de edad, ¿de acuerdo? Sí, Génesis, 30 años de edad, eh, viene por molestias, dolores articulares, refiere que se le cae el cabello, ¿no es cierto? Aparte de eso, pues la paciente tiene algo de complicaciones al momento de exponerse directamente al sol y resulta que pues esta paciente viene ya con 1,4 de creatinina. En el examen de orina tengo algo ya de proteinuria, tengo presencia de sangre en la orina. ¿Qué orienta a pensar o qué tiene la paciente, más bien dicho, así sería la pregunta, de factores de riesgo para tener problemas renales? O sea, me daría la impresión de que con el articular, la caída de cabello, la hipersensibilidad a la exposición solar, de pronto tiene una enfermedad autoinmune. Exacto, entonces Como, tiene un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y si a eso le vamos sumando, por ejemplo, puede tener una enfermedad autoinmune, no sabemos cuál, está muy buena la respuesta, ¿sí? Muy buena, es un síndrome autoinmune, una enfermedad autoinmune. Y si a eso le vamos sumando ya cositas que van apareciendo, por ejemplo, como habíamos dicho, una creatina de 1,9, presencia de hematuria, presencia de proteinuria, posiblemente esta enfermedad autoinmune era uno de los factores de riesgo y obligados inclusive a hacer un screening de enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ok, ok, perfecto. Vamos a ver. Ahora sí. Eh, Diego. Vamos a ver, Diego Parra. ¿Sí? Acude un hombre de 45 años de edad, ¿sí? Segundo episodio de cólico nefrítico, ¿de acuerdo? Pues ha tenido episodios de nefrolitiasis este hombre, ¿no? Varios episodios, 3 o 4 episodios de nefrolitiasis. Acudió donde un médico, sí, del barrio, y pues por el dolor le inyectó meloxicam, que es un antiinflamatorio, un AINE, le puso por 5 días meloxicam, de acuerdo, como no cedía el dolor, le llamó por teléfono al médico, el médico le dijo, no, pues no te cede mucho de eso, nada, súbete la dosis y ponte cada 8 horas una ampolla de meloxicam en la nalga y vamos a ver cómo te va. ¿Listo? Al tercer día, el paciente no mejora, tuvo algo de náusea, algo de vómito, dolor epigástrico por la misma medicina, no logra tener una buena ingesta de alimentos, es evaluado nuevamente por personal de salud y es referido por enfermedad renal crónica. Y así es la referencia, paciente con enfermedad renal crónica. ¿Qué opinión? ¿Qué tenemos ahí de positivo? ¿Qué tenemos que hacer primero, Diego? ¿Qué te parece el caso, Diego? Con O todo lo que sea, hemos ido conversando. primero esta litiasis que ya presenta, Ajá. ya, y el segundo, el antecedente de la medicación con meloxicam, que a pesar de que no ayudó al dolor, se le incrementó la dosis, entonces eso nos podría orientar a que haya bajado la creatinina, haya subido la creatinina y también y la tasa filtrada glomerular y se le trate como un paciente con enfermedad renal crónica. Ya, pero a ver, vamos ahí, Oscar Tapiz. ¿Este paciente debería ser considerado como enfermedad renal crónica o que hay cosas que arreglar ahí primero, Oscar, para prácticamente antes de afianzar o estar de acuerdo con la referencia del colega que envía, que te envía? O sea, o sea, me dice, o sea, si cumpliría los criterios para poder
Diagnosticarle la enfermedad renal crónica. O sea, primero también, o sea, el tiempo también debería ser aquí una de las Uno, principales. exacto, ya. Y a ver el otro, a ver el tiempo. Ya lo dijo Diego, O ¿no? sea, Uso de AINES, ¿no es cierto? Ya, uso o de sea, ya, AINES. el uso Hubo uso de de... AINES, ya. Uso de AINES. Segundo, ¿qué más? Intolerancia oral, ¿no es cierto? No ingirió líquidos, se deshidrató. Entonces, ¿qué serían como primeras cosas que tenemos que corregir de cajón, primerito? Primero tenemos que corregir su deshidratación, retirar los antiinflamatorios, retirar los nefrotóxicos y evaluar posteriormente al paciente, ¿no es cierto? Aquí, ojo, no nos vamos a dar los 3 meses, ¿no? No van a llamar al paciente en 3 meses, un paciente que posiblemente está sufriendo una lesión renal aguda y es referido falsamente a ustedes como enfermo renal crónico. Entonces, acá lo que habrá que hacer es, primero lo que hemos dicho, solucionar las cositas que son evidentes, ¿no es cierto? Ir solucionando las cosas que ustedes están mirando de primera instancia, ¿de acuerdo? Lo que ustedes están mirando en primera instancia. Recuerden ustedes, hay un dicho, los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no es cierto? Puede estar ahí al frente de la enfermedad, si no se sabe, realmente ahí está dando y dando las vueltas a las enfermedades, ¿no? Entonces, ustedes solucionen primero las cosas evidentes, mejoren las cosas evidentes. Yo les dije, el paciente tiene inapetencia, no toma líquidos, ven que llega deshidratado, métele agua, ¿no es cierto? Métele líquidos. Ven que el paciente venía utilizando IECAS, AINES, R2, lo que sea, retiren los fármacos y miremos a ver cómo va y cómo evoluciona en el tiempo previo a catalogarlo como un enfermo renal crónico. Entonces, a lo que hemos ido conversando el caso clínico, este paciente es mal referido como enfermo renal crónico, ¿no es cierto? Totalmente mal referido. Entonces, es lo que se ve regularmente, ¿no? Pan de todos los días. De acuerdo, chicos, vamos a seguir avanzando. Ahora yo tengo que unirme a otra reunión, ya iremos recuperando las clases. Vayan leyendo. Yo ya les envío un articulito para que vayan revisando en el transcurso de estos días, nada más. Un articulito de enfermedad renal crónica que se sumará, pues prácticamente a la bibliografía para evaluarles ya en el examen. ¿De acuerdo? Sí, entonces estamos claros, ¿no? Todo entendido hasta ahora, ¿no? Todo entendido. Por favor, no me vayan a la siguiente que les pregunten, digan, no, sabe que esta parte no entendí. Todo está entendido hasta este momento, ¿no? A quienes tenemos que hacerles screening, estas diferencias que existen, es una enfermedad asintomática de alto impacto, ¿de acuerdo? Con la primera causa, hipertensión, diabetes, y el resto, pues ya iremos viendo después cuáles son las siguientes causas, ¿no? Ok, ¿sí? Bueno, chicos, ahí. Me despido porque tengo que irme a otra reunión luego, ¿ya? Se me cuida un montón. Ya les mando el artículo para que vayan revisando en el transcurso de la semana, ¿sí? Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Eso, hasta luego. Hasta luego. Luego.